Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesora Cristina, compañeros de Licel. Mi nombre es Norberto Carlos. Esta es mi participación al foro acerca de las actividades discursivas, su importancia y su integración. Bien, por un lado, me gustaría definir que el lenguaje es la base objetiva de toda actividad discursiva de cada individuo y en el contexto institucional, como es nuestro caso, como docentes o futuros docentes, pues de nuestros estudiantes. Por otro lado, los procesos discursivos han sido el eje evolutivo del lenguaje, y es que la lengua no es un producto muerto, es dinámica, está en constante cambio y creación, y la lengua como comunicación, a través de la actividad discursiva, se da entre interlocutores mediante aquella información oral o escrita, mediante la comprensión auditiva o lectora. Es que la actividad de comunicación o el objetivo de la comunicación no es transmitir información entre personas, es la interacción de los individuos, pero como individuos sociales. En el caso de las aulas de lenguas extranjeras, es pretender que los alumnos lleven esas herramientas a la práctica en un contexto 100% real. La finalidad de la enseñanza y del aprendizaje en el área de las lenguas son las habilidades lingüístico-comunicativas. Estas sirven de eje para concretar y secuenciar los contenidos. Las habilidades lingüísticas no son técnicas que se aprendan de forma descontextualizada, sino destrezas específicas vinculadas al ejercicio de prácticas discursivas concretas. Por lo tanto, la progresión del aprendizaje significa aprender a adecuar los recursos lingüísticos a prácticas discursivas de complejidad creciente. Y en las clases de lenguas se deben secuenciar los contenidos, es decir, tener la capacidad y aptitudes nosotros como docentes para organizar o crear cursos con actividades discursivas que van desde un nivel A1 a un C2. Bien, para lograr la integración en las actividades discursivas, se debe planear y abrir espacios para construir normas que regulen las intervenciones en el aula con diversos propósitos comunicativos, para lo que los alumnos expresen sus sentimientos, emociones, intereses y que se apropien de las diferentes actividades discursivas, sobre todo orales, como son el diálogo, la argumentación, la explicación y la narración. En cada una de ellas se ponen en funcionamiento diferentes acciones y operaciones de pensamiento. Esas reflejan el conocimiento del mundo y de los demás y de su propia apropiación que tienen respecto al uso de su lengua materna. La propuesta didáctica en las actividades discursivas se basa en el desarrollo de proyectos pedagógicos, los cuales surgen de los intereses, las inquietudes y las necesidades de los estudiantes, con el propósito de construir soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno del cual hacen parte o forman parte. Esto permite a los alumnos que en la medida en que se les brinden espacios para que puedan dar a conocer sus razones y las causas de los fenómenos o de los objetos de la lengua meta, se apropian de esta actividad discursiva y son los actores activos en la construcción de su propio conocimiento. Bien, como manera de conclusión, creo que ya grandes lingüistas desde el siglo pasado han notado que la enseñanza necesita innovación. Se han dado cuenta que se necesita una unificación entre actividades discursivas para que el aprendizaje sea significativo. Y es que, como hemos visto ya en otras materias propias de la Licel, como Historia de la Metodología de la Enseñanza de Lenguas, los métodos de enseñanza se han ido modificando, pasando por el método gramática-traducción, directo, audiolingual, audiovisual, enfoque natural, etc. No hay un método en específico que sirva o sea aplicable para todos los alumnos, sino que cada uno aprende de manera diferente, incluso enfoques basados en contenidos, en donde significa usar la lengua para aprender de ella, en lugar de aprender a usar la lengua, se podrá considerar en un sinfín de materias, por ejemplo en las matemáticas, en geografía, en historia, en biología, etc. Es mi aportación, gracias.